Buenas noches. Qué bueno, ¿verdad? Poder adorar a nuestro Dios y poder adorar en el lugar más excelente, más santo. Esta noche pues vamos a comenzar platicando un poquito y yo quisiera que nos relajáramos un poquito y pudiéramos adentrarnos en el tema. Y yo voy a tomar dos palabras que van a ser usadas para nosotros poder meditar. Ustedes saben que cuando me viene a mi mente en ferrocarril, por ejemplo, que tiene dos vías, le llamamos dos líneas paralelas. Si nosotros podemos ser enseñados por el Espíritu por 2, 3, 4, 5, 6, no sé cuántas vías, ¿no? Pero vamos a tomar esta noche. Una de esto va a ser el sacerdocio y el otro va a ser entonces la perfección. Y vamos entonces a poner estas dos cosas. Vamos a ir pasando. Algunas veces voy a tocar el sacerdocio y otras voy a tocar la perfección. Y primeramente pues vamos a ver qué cosa es cada cosa. Hoy estamos a 15 de julio del año 2012. No se nos olvide este año, ¿verdad? Y el mes tampoco. Pero tenemos buena memoria y tenemos conciencia de vivir cada día. Bueno, en la mañana pues estaba yo platicando ahí de frente a, bueno, usted sabe que mandamos el mensaje hacia afuera y yo no expliqué porque no hay tiempo de explicar mucho, pero yo dije que en todas las reuniones nosotros tenemos comida. Y yo creo que es verdad esta noche en el que hay comida física, pero yo me estaba refiriendo a la comida espiritual. Y cuando me refiero a la comida espiritual, pues esto es básicamente una de las cosas por las cuales ustedes están aquí esta noche. Okay. La razón de que estamos aquí esta noche es porque esto lo hizo así el Señor. Las primeras reuniones cristianas eran en lugares muy pequeños, en los hogares. Y ustedes saben que nosotros no comenzamos, nuestro cristianismo no es católico, no es protestante, no es testigo de Jehová, no es mormón. Nuestro cristianismo pues es la iglesia de Cristo, que es los negocios del Padre, que es lo que nos conviene. Y realmente no hay ninguna, y eso es invento de hombre, no hay ninguna iglesia que por así decirla diga el Señor Jesucristo, esta iglesia católica es mi católica. De él son todas las cosas, por supuesto. No, me estoy refiriendo a que el Señor dijo, sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. Y cuando esto dijo, esa es la roca eterna, la roca de nuestra salvación. Nuestra roca eterna se llama Jesucristo. Y es su iglesia. Eso, Él es celoso y simplemente su iglesia es su iglesia. Cuando nosotros decimos iglesia, pues imagínense, tenemos tantas ideas de lo que es una iglesia, por lo menos los conceptos que tenemos ahorita en cuanto a iglesia, es un lugar donde uno va a oír una misa o va a oír un sermón, donde se canta, donde se hace ciertas cosas y con cierto respeto, pensando que o el Señor está en la parte mística de la reunión o que nos visita de vez en cuando. El caso es que en todas estas cosas caen en el tiempo que estamos viviendo en una balanza donde nosotros estamos pesando la verdad de todas estas cosas y la mentira que está escondida en todo eso. ¿Por qué la mentira? Y nosotros no debemos echarle la culpa al hombre, por así decirlo, sino que el Señor ha permitido y es su plan de que el hombre tenga un desarrollo de espíritu. Para poder desarrollar el espíritu del hombre, esto es para poder desarrollar las verdades dentro de él y lo que él está haciendo en cada generación, se necesita también que cada generación participe también de lo que es la cizaña, esto es de lo que es la parte negativa, lo que está envuelto en todo lo que es cristianismo, todo lo que es nuestro cristianismo, ¿no? Nuestra iglesia. Esto es el pueblo cristiano, el pueblo del Señor. Y entonces pues nos encontramos en este día
entrando en una etapa muy tremenda, una etapa donde todos los profetas hablaron un poquito o mucho acerca del tercer día, acerca de la obra que iba a hacer. Y el mismo Señor Jesucristo pues dijo también: hoy y mañana pues yo hago milagros y señales, y al tercer día perfecciono mi obra. Mucha gente pensó que el tercer día, que después cuando Él resucitó, entonces vino a ser perfecto. Otros han estado enseñando de que el Señor Jesucristo pues tomó carne como la de nosotros y la perfeccionó, ¿ve? O sea que creció y hizo una serie de cosas, y llegó un momento que llevó su cuerpo en el trabajo que tenía hacia el monte de la transfiguración, y entonces después de ese día pues entonces ya terminó, o 6 meses después pues termina Él en la cruz, matando entonces, o sea, haciendo el sacrificio. De lo que todos están de acuerdo es que Él murió por todos. Eso nadie lo puede negar. Los mormones, los testigos de Jehová, todos los grupos cristianos, o mejor dicho, iglesias, denominaciones y todo, tienen un mismo mensaje. Jesucristo es la dádiva, es el sacrificio perfecto, es el cordero inmolado, su sangre redimió, su sangre fue derramada para todo. Donde comenzamos nosotros a tener división, o tener diferentes criterios, es cuando comenzamos en los detalles a estudiar por qué esto, lo otro, los detalles. Y nosotros no podemos enseñar algo que nosotros no entendamos. Entonces, en este proceso de crecimiento de todo el cristianismo, ustedes saben que después de los 300 años vino entonces lo que es la Iglesia Católica Romana, y nosotros hablamos con mucha libertad porque no nos estamos ubicando en ninguna iglesia de hombres, ni en ninguna iglesia de las que nosotros conocemos físicamente, o sea, que están representadas físicamente. La iglesia del Señor es invisible. Hay una iglesia invisible que nadie ve, y la forman todas las personas que están en todos, seminados por todos los lugares, por todas las iglesias, los grupos cristianos, etcétera. Y la iglesia visible, que es la que el mundo ve, es dividido completamente. Tengo un amigo que lo invitaron, el alcalde de su pueblo, no voy a decir qué nación es ni nada para que no se sienta aludido. Y entonces pues él estaba buscando alguien que pudiera competir con los católicos, porque cuando algún gobernante llama a una organización cristiana y llama, por ejemplo, a los católicos, pues entonces tiene una persona que le representa, tiene un obispo, tiene una... ¿ve? Y aunque es una iglesia súper dividida, físicamente no se ve dividida, tiene un nombre que significa universal, y no se ve dividida en nada porque tiene un mismo nombre. Aunque la gente no sabe que hay por lo menos cuatro denominaciones católicas. Esa es la ortodoxa, la católica romana, la anglicana, y la otra que es la otra que es de Inglaterra. Bueno, ahorita no me acordamos, pero es la que... Tú sabes que la iglesia anglicana está dividida en dos partes: la iglesia anglicana de Inglaterra y la de aquí, que se llama diferente. Y entonces esas son estas dos y estas cuatro. Existen los coptos, que son personas que son, mejor dicho, una religión cristiana, que creen en María y toda esa serie de cosas igual, y pues ellos tienen como la ortodoxa, no están reconocidos como iglesia católica, o sea, ni ortodoxa ni anglicana, pero ellos la inmensa mayoría viven en Egipto, y están reconocidos por el gobierno, tienen ellos permiso del gobierno son los únicos cristianos que tienen permiso del gobierno para estar visiblemente allí en Egipto. Y bueno, en todas esas, yo creo que en todas las iglesias, tanto católica como romana, como la iglesia copta, el año pasado pues tuvieron unas señales allí sobrenaturales tremendas, que encima de la iglesia pues estaban viendo como un ángel, un ser de luz que estaba allá arriba ahí. Ellos decían que era una virgen. Entonces estuvieron como 15 o 20 minutos, más de 20 minutos allí congregados, y se juntaron como cerca de 10.000 personas allí,
o más. Y estuvieron entonces el gobierno buscando alrededor a ver si estaban mandando un rayo láser para ver si estaban haciendo una imagen creada, pero no encontraron nada. Y por supuesto que hubieron muchas manifestaciones del espíritu, porque hubieron personas que se entregaron, se dejaron de ser como de las religiones árabes, dejaron de ser musulmanes, y que tenían unas otras creencias, y entonces pues se arrodillaron allí y recibían al Señor, etcétera, etcétera, según el mensaje que ellos también estaban dando alrededor de aquel templo. Bueno, pues mirando todas estas cosas así, pues nosotros sabemos que hemos llegado después de un largo camino que ha tenido la iglesia, como vimos los otros días, y ese largo camino está mezclado en todas las denominaciones. O sea que hubieron gente que amaron al Señor mucho más que los que nosotros amamos al Señor en este día, mucho más que nosotros. Y ellos pues trabajaron, dieron sus vidas y pasaron y le dieron, hicieron lo que Dios quería que hiciera en la generación de ellos, y sirvieron a Dios, y nosotros pues somos el producto de mucha gente así. Y en estos días que tenemos tanto acceso a todas las informaciones, nosotros podemos ver a un gran número de personas que ignorábamos que existieron, que tal vez usted se acuerde de Watchman Nee, que eso fue el otro día, ¿no? Entonces, este Watchman Nee pues es un contemporáneo nuestro, porque vivió, estuvo predicando lo que es el reino de Jesucristo, y fue un mártir. O sea, fue asesinado también murió en la cárcel, ¿no? Murió preso. Y bueno, todo esto que nosotros tenemos la oportunidad de tener un acceso a toda una serie de informaciones. Pero ¿por qué tenemos acceso a eso? ¿Por qué indagamos? ¿Por qué queremos saber? Bueno, porque tenemos hambre. Cuando leemos lo que está escrito, que dice, cuando tendrán hambre y sed de justicia, pues si nosotros no tenemos hambre y sed de justicia, pues no podemos comer, porque la comida que nosotros servimos, como decía San Pablo, cuando usted va a la iglesia y si quieres comer, pues coma en la casa. Y San Pablo enseñaba que nosotros comemos al Cordero. San Pablo enseñaba que nos reunimos para la cena, para cenar con el Señor. Y San Pablo lo enseñaba, y bueno, todo eso nuestros enseñadores pues nos enseñaron de forma natural, y algunos pues le dan otra información acerca de esto. El caso es que llega el tiempo donde las cosas son mostradas en la luz de Dios. No es lo mismo que yo pueda ver un objeto en la noche, o cuando está oscuro, cuando está a media luz, que verlo en la claridad que tenemos ahora aquí. En esta claridad pues usted ve todo, ¿ve? Y entonces eso está pasando, que tenemos ahora el tiempo exacto, el adecuado para nosotros poder ver. Pero entrando en el misterio de por qué unos tienen hambre y otros no tienen hambre, nosotros podemos ver en lo natural algo muy, muy, muy interesante. En lo natural, pues si nosotros dejamos de comer, yo comí hace un ratito, y veo que algunas hermanas o están moviendo la boca o están comiendo algo, ¿no? Están ahí comiendo la boca, no están hablando. Porque si usted quiere que una hermana o una mujer se calle la boca, dele comida y ya no habla. Bueno, pues estando en esta necesidad de comer, pues yo estaba hablando con unos hermanos, y estaba diciendo que yo no podía entender cómo es que nosotros, teniendo en lo natural esa necesidad de comer por lo menos 3 comidas diarias, tenemos la gran dicha de poder comer desayuno, almuerzo y comida, y merienda, y cafecitos, y cuantas cosas más. Y que no entiendo cómo es que mucha gente en Cristo Jesús no se alimentan. ¿Y qué es lo que está pasando? Que cuando está comiendo, deja de comer, y deja de comer, y deja de comer. O sea, no asiste. Cuando dice, muchos tienen por costumbre que no asisten a las reuniones. San Pablo, la persona que escribió Hebreos, no lo estaba diciendo porque estaba una ley que teníamos que venir a todas las reuniones, sino porque hay una necesidad
San Pedro decía, tenemos necesidad de la leche no adulterada para los niños. ¿Ve? Tenemos también lo que dice entonces el libro de Hebreos, donde dice que nosotros pues estamos participando del Señor y que tenemos necesidad de comer. En lo natural, repito, si tú no comes, te vas debilitando. Yo estoy seguro que se va a ver físicamente el estrago. ¿Ve? Y bueno, y mirando alguna gente que no tienen hambre, no tienen por qué comer. Si yo no tengo hambre, no puedo comer. Pero ¿dónde está el lindero entre el hambre y el entendimiento que tenemos que comer? Okay. Porque yo te digo una cosa, yo no estoy dando esta clase aquí porque yo tenga que darla, tengo que esforzarme por darlo, porque tengo ¿cómo le podemos decir? La obligación de darla. No, es que yo mismo me obligo. ¿Sí? Nosotros no somos niños, que su mamá los manda a bañarse y le pone una ley que se bañe y entonces ellos van y abren la ducha y después salen con las orejas mojadas y todo seco, ¿no? Y dice que sí, que se bañaron. ¿Sí? O sea que hemos caminado un poquito y sabemos lo que es no tener hambre y tener a la mamá detrás de uno con el plato de comida, haciéndonos cuentos y desde el avión, que si esto y si lo otro. Y yo creo que cualquiera de nosotros ha pasado por ahí y tenemos recuerdos. Si usted no lo pasó, pues ha sido muy bendecido porque siempre tuvo usted hambre, ¿no? Pero yo sí me recuerdo a mi mamá atrás de mí y yo no lo entendía. Y no sabía por qué ella me estaba dando el plato de comida, pero ella sí sabía. Entonces hay unas personas que Dios las ha llamado precisamente por la necesidad que tiene que haber entre el hombre, o sea, la necesidad del hombre de comer, de recibir, y la falta de entendimiento, la falta de realidad de Dios. Entonces tenemos nosotros los que no tienen hambre, tenemos los que tienen hambre, y tenemos personas que Dios quiere que se les ayude para que puedan adquirir hambre. Y para ello, pues, nosotros vemos en la Escritura el sacerdocio. El sacerdocio en la Escritura es algo que necesitamos. Si usted hace un dibujito y pone aquí, que va a Juan, y Juan dice que si tú ves a tu hermano, y tú no amas a tu hermano quien ha visto, ¿cómo dice que amas a Dios a quien no has visto? Entonces el sacerdote tiene una relación con Dios y una manifestación de producto de lo que es la relación con Dios. O sea que no hay el sacerdocio, pues, ¿qué cosa es? Nosotros podemos ver que en la antigüedad el sacerdocio levítico salió, que es lo que nosotros conocemos. Nosotros conocemos un cura, un pastor, un sacerdote, un chamán. Podemos ver la lista grande de todas las religiones, cómo se llaman el nombre del sacerdote, o en la iglesia mormona, podemos ver cómo se llaman en la iglesia tal y más cual. Pero ¿qué es realmente un sacerdote? Si nosotros nos vamos a la Escritura, que es la fuente que tenemos para ver eso, el sacerdocio, bajo la ley se llamó el sacerdocio levítico. Y el sacerdocio levítico vino a aparecer, o vino a cuando exactamente salió de Egipto Moisés con todo el pueblo. Cuando ellos llegaron al desierto, entonces se destinó a una tribu, que es la tribu de Leví, fue la tribu de Leví. Y en la tribu de Leví, pues todo eso se llamaron el sacerdocio levítico. El sacerdocio que nos encontramos en los tiempos de Jesucristo. De la tribu de Leví, los descendientes de Aarón eran los que tenían que pertenecer al sumo sacerdote. ¿Ve? Pero entonces, el sacerdocio, ¿qué tenían que hacer ellos? Bueno, ellos tenían que tener la ley, y era de parte ayudar a las personas a cumplir la ley y a darle entonces ayudarles en todo lo que es lo que es unir a Dios con el hombre y el hombre con Dios.
Una cosa diferente lo vemos en los profetas. Los profetas vienen de parte de, no de parte del hombre, sino de parte de Dios. Y vienen con una palabra diferente, una palabra para poner en orden las cosas. Y muchas veces eran, pero bueno, por eso vemos en todas las escrituras o todas las historias que realmente... por favor, dile, por favor. Que llevo a la niña para atrás. Entonces, es que está llorando ahí, no me interrumpe. Entonces, ese sacerdote, pues, y es importante que nosotros entendamos cuál es la función de ese sacerdote. La función de ese sacerdote era sencillamente ayudar a conectar la gente con Dios. Quiere decir que Dios tiene un conocimiento, porque fue que nos creó, sabe cómo somos nosotros y cómo realmente funcionamos. Y entonces pues suplió unas personas que son las que tenían que tomar estas cosas y servir para ayudarnos. Ahora, nosotros en nuestros días pues llamamos sacerdote a un cura, llamamos sacerdote a un pastor, llamamos sacerdote a las personas que están funcionando dando la palabra, explicando. Le podemos tener un poquito de entendimiento de qué es un sacerdote cuando nosotros vemos el ministerio, cuando vemos que hay evangelistas, que hay pastores, hay maestros. Pero toda persona que tiene responsabilidad, que Dios haya llamado, es exactamente como llamó al ministerio levítico. Le llamó para servir a Dios, para servir las mesas, para servir toda esa serie de cosas que tenían ellos que hacer. Y ellos dependían de Dios. Y ese ministerio pues duró hasta el tiempo de Jesucristo. Sabemos toda la historia de que cuando comenzó el cristianismo, que empezamos así hablando esta noche, y se reunían la gente, pues no tenían sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos ya entraron en un nuevo orden. ¿Sí? ¿No se recuerdan que los billetes americanos dicen Novus Ordus? Se está hablando de un nuevo orden. Y el nuevo orden, pues, no establecía ministerios, ni establecía, porque no existían. Simplemente la iglesia comenzó se reunían en las casas, comían juntos, oraban, participaban de las enseñanzas de los discípulos, o los discípulos, y entonces, pues, el Señor iba añadiendo, dice en capítulo 6 del libro de los Hechos, dice, el Señor añadía a los que iban a ser salvos y la palabra crecía. O sea que lo que pasaba en la experiencia de ellos, en las casas y todo, es que había un crecimiento, que le llamamos crecimiento espiritual, pero había un crecimiento en conocimiento, en espiritualidad, una serie realmente ese hombre que Dios había establecido de ambos pueblos, es un hombre, entonces comenzó a vivir en los corazones de muchos, y entonces pues, comenzó a desarrollarse, ya sea a través de la leche, tú sabes, no adulterada, o a través de una comida más fuerte, cuando venía alguno de los apóstoles, algunos de los discípulos, pues entonces se aprovechaban las personas, porque ustedes se recuerdan que ya no estaba Jesús físicamente aquí en la tierra, pero había dejado su espíritu, y ese nuevo orden pues trajo el que se empezara a desarrollar lo que es un sacerdocio diferente, un sacerdocio que no está marcado por un tipo de traje, ni como en los levitas, ¿no? O el sacerdocio levítico, o los mismos sacerdocios que nosotros conocemos ahora. Usted ve una persona con cuello clerical y toda esa serie de cosas, y no está mal. Eso es lo que simplemente está diciendo, soy un sacerdote, o católico, o protestante, o bien, de la forma que el hombre le da su expresión. Pero esto todo cambió después del año 300, y tuvo que cambiar porque el cristianismo se extendió a través del nombre de Jesús, y todo lo que es el evangelio, y todo se extendió a través de la Iglesia Católica Romana. Por Roma, ustedes saben que imperaba en todo el mundo, y entonces se extendió a Roma hasta la Unión hasta Inglaterra, y todo el mundo. Y entonces pues pasaron aquellos tiempos hasta que vino Lutero. Entonces cuando vino Lutero, entonces ya
ya la gente bueno, comenzaron entonces a oír y a escuchar otras cosas y también comenzaron a leer la escritura. ¿Por qué? Porque Lutero soltó. Esto es, Dios permitió que pudiera traducir al alemán lo que son todos los escritos hebreos y griegos, y entonces la gente tuvo la invención de la imprenta, hizo que se hicieran muchas Biblias. Igual entonces después en el idioma español, y todo esto ha llegado hasta nuestros días. Si nosotros hacemos un dibujo de toda la historia, vemos que la iglesia fue levantada a través en la iglesia católica en la época medieval. Comenzaron los primeros teólogos a hablar de Cristo, de Dios en el hombre, de Cristo en el hombre, y se oía muy poquito, pero comenzaron ellos a traer todo esto hasta que hizo ¿cómo se llama? ¿Cómo podemos decir? Vino entonces el despertar cuando Lutero. Ese es el tiempo de renacimiento, que le llaman históricamente. Entonces, de Lutero para acá, pues simplemente hemos tenido un avance, todo en el orden de Dios, hasta llegar a este tercer día. En este tercer día, nosotros debemos identificarnos no como un sacerdocio antiguo, como un sacerdocio ni católico, ni protestante, ni mormón, sino con el sacerdocio de Jesucristo. ¿Qué es el sacerdocio de Jesucristo? Es un sacerdote según el orden de Melquisedec. Y Jesucristo, tenemos que ver que es un hombre en toda la tierra, un hombre de muchos miembros. ¿Y por qué es un hombre de muchos miembros? Porque Él llamó a personas como tú y como yo, los llamó para que ellos puedan ser sacerdotes de lo alto, sacerdotes reales, del Rey. Y es en este tiempo donde nosotros somos despertados y somos en esa luz, entendemos entonces nuestra responsabilidad con otros y nuestra responsabilidad con nosotros mismos. La responsabilidad con otros pues simplemente es dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y la responsabilidad con nosotros es comer y saciarnos exactamente de todo lo que el Espíritu de Dios nos dé, y nos dé de luz y nos dé de entendimiento, porque estamos entonces en el tiempo exacto, el tiempo de la restauración de todas las cosas. Si ponemos esta base, nosotros entonces vemos que nos encontramos con el sacerdocio de nosotros en todos aspectos. Primeramente porque amamos al Señor y tenemos hambre de Él, hambre de justicia. Y segundo, nadie me tiene que soltar para yo estar aquí con ustedes, porque mi corazón en mi vida me llena esto, ¿no? De poder estar juntos y poder recibir del Espíritu de Dios y que se nos haga el entendimiento, se nos abra el entendimiento en cuanto a aquellas cosas que están ahí oscuras o que no fueron explicadas totalmente. Y esto pues nos contagia y produce en nosotros un hambre de justicia. ¿Por qué hambre de justicia? Porque justicia es el estado que Dios nos dejó a nosotros en Cristo Jesús. Su trono de justicia. ¿Y qué es justicia? Justicia simplemente es el cumplimiento de la ley. Entonces el cumplimiento de la ley tuvo que venir a través de un justo. Y de un justo que entonces nos dio a nosotros el poder ser justos como Él. Nos dio su propio espíritu, nos dio su propia justicia. Nos llamó al Padre justos en la justicia del Hijo. Y todo esto pues revoluciona nuestro ser, porque realmente yo no sé usted, pero yo he pasado por las etapas donde se nos han dicho: usted es pecador, usted es malo, usted tiene que toda la semana confesarse y toda la semana tomar la hostia, y uno pues en nuestra niñez pues creíamos las cosas que eran de esa forma, y el Señor me llevó allí precisamente para que yo pudiera tener una conciencia plena de cómo funciona lo que es el ambiente religioso de un sacerdocio que simplemente es por estudio. Yo no sé si ustedes saben que el sacerdocio judío que tenemos nosotros en este día no es un sacerdocio levítico. Es un sacerdocio que es por estudio. O sea que como la iglesia cristiana van al seminario, pues depende de si son ortodoxos, judíos ortodoxos, si son
Bueno, la mayoría, los más fuertes son los judíos ortodoxos, que son esos que se ven con el sombrerito negro y un crespito aquí por al lado, para que ustedes sepan. Y entonces pues ellos van y estudian todos los conocimientos de la Cábala, de los conocimientos que tienen por tradición los judíos y los libros que tienen. Y bueno, y lo básico de ellos es la Torah, son los 5 libros de Moisés. Exactamente como en los días de Jesús, no, en los días de Jesús, aunque ellos fueron llevados los judíos afuera por 70 años y regresaron por 70 años, yo soy de los que pienso que Dios quería enseñarles algunas cosas, ¿ve? Allá y que mientras tanto, pues en el balance que iba llevando para traer a Jesucristo, no solamente porque ellos se portaron mal con Dios y Él los sacó, los llevó al exilio, sino para que se cumpliera la ley también, para que vieran que Dios es justo, y que también entonces también se cumplía lo que está escrito en la ley y los profetas, porque también ellos regresaron, fueron restaurados, fueron establecidos en su ministerio levítico, y estaba todo preparado para que viniera el Mesías. La rebelión que ellos tuvieron con Dios, eso no fue un obstáculo para que Dios trajera a Jesucristo. Fue precisamente usado por Dios precisamente para que nosotros los gentiles pudiéramos entonces justamente recibir todas las promesas que fueron dadas a Israel. En estos momentos no hay pueblo judío ni pueblo gentil. En estos momentos hay un pueblo que es de Dios. De ambos pueblos hizo un hombre. En estos momentos es un hombre que ese hombre tiene necesidad de comer, de participar, de ser edificado, y también de mostrar, o sea, el Señor mostrarse a través de ese hombre. Y ese es el sacerdocio que Dios tiene en este día. Entonces, por eso estamos aquí. No estamos aquí aprendiendo teología para entonces poder explicársela a otras personas, sino simplemente conversar. Y en estas conversaciones, pues nosotros entonces vamos entonces a ir por estos dos lados: el sacerdocio y la perfección. Bien, entonces vamos entonces a entrar por la pregunta. Voy a hacer la pregunta para poder entrar en el tema. ¿Qué es ser perfecto? Está completo en él. ¿Quién más? ¿Quién quiere opinar? ¿Qué es ser perfecto? Y el hermano nos dice igual a Jesús. Okay. ¿Y cómo era Jesús perfecto? ¿Perfecto qué es? En obediencia, fue perfeccionado en obediencia. Okay. ¿En obediencia? Okay. Bueno, nosotros tenemos un diccionario que nos dice así, que es ser perfecto. Yo sé que lo usamos en diferentes formas. Oye, qué perfecto es este hombre. Si vemos una persona que tiene una nariz bien medida y los ojos no tiene ni abiertos para afuera, ni sino en el centro, ¿no? Y entonces tiene una altura, no es ni chiquito, ni enano, ni gigante, es una persona normal. Entonces decimos, es una persona perfecta. Bueno, yo puse aquí definición de perfecto. Yo lo busqué ahí y es completo, primeramente completo. Me gusta eso, completo. Después, entonces, acabado, correcto. A ver si han entendido, ¿verdad? Digan alguno más a ustedes. ¿Qué es perfecto? Excelente. ¿Será que no se equivoca? ¿Será que no se equivoca? Bueno, pues impecable. Oye, ese traje te queda perfecto, impecable, todo impecable. ¿Sí? Entonces, maravilloso. ¿Qué más dice? Magnífico. Estupendo. Hermoso también, ahí mismo viene. Inmejorable. Exacto. Insuperable. Lo opuesto a eso, un antónimo, ¿no? Lo opuesto a eso es imperfecto, defectuoso, incompleto, ¿verdad? Bueno, y nosotros tenemos una historia.
Yo les digo rapidito una historia que nosotros hemos tenido que cuando estudiamos historia antigua y media y estudiamos historia del arte tenemos que tocar todos los tiempos, la historia antigua, la historia y uno de los estudios más bonitos que hay es la historia bueno, moderna, la contemporánea y la historia antigua, pero entre ellos el desarrollo de los griegos. Los griegos llegaron a dar una serie de cosas, de normas en cuanto a la perfección y ellos pues dijeron que ellos ellos llegaron a tener en arquitectura, en lo que es lo que es la escultura, lo que es el arte completo, ellos llegaron a buscar la perfección. ¿Y ustedes saben qué cosa es lo que buscaban ellos como perfección? Ellos tenían el ejemplo de la armonía que ellos tenían en la naturaleza. Y esa armonía que ellos vieron en la naturaleza, esa armonía que vieron en todos los lugares que ellos pues, ponían su corazón o miraban, ellos trataron de llevarlo a esas tres áreas de escultura para dejar plasmadas las bellezas. ¿Quién nos admira? Me acuerdo que lo primero que nosotros vimos, o lo primero que usted veía cuando entraba en la escuela de arte es la Venus de Milo. ¿Sí? Una mujer sin brazos aquí. Y entonces podemos ver entonces en épocas modernas, podemos ver un ejemplo de esto en Miguel Ángel, como es la escultura de Miguel Ángel, que está basado en los mismos principios. Esos mismos principios Europa los acogió y los desarrolló también. Y en el Renacimiento, pues, también floreció todo lo que es en música, arte, todo. Y yo me asombro porque los grandes músicos de Renacimiento y en la época más moderna, pues son gente que son tan sensibles a la armonía y compusieron y hicieron todo para recreaban al hombre y el hombre se recrea en su alma, en su cuerpo, en su espíritu, son cosas que produjeron y están produciendo y siguen produciendo armonía con el resto de todo. Nosotros en Cristo Jesús tenemos el apóstol Pablo que dice que tenemos nosotros el ministerio de la reconciliación. Díganme si no hay que estar en armonía con Dios para nosotros poder tener un sacerdocio que pueda funcionar en el amor de Dios, que pueda funcionar en la sabiduría de Dios, en el discernimiento de espíritu, en las capacidades tremendas que tiene el espíritu del hombre, donde no solamente el hombre fuera de Dios puede darse cuenta de las armonías que hay y puede producir cosas bellas y cosas como imagen de Dios, está produciendo, está creando. Bueno, pues esto es una de las cosas que la religión ignora completamente y que nosotros en Cristo Jesús en este día nosotros tenemos que considerar para que nuestra vida sea una vida también que Dios pueda manifestarse a través de este sacerdocio al cual Él nos ha invitado, nos ha llamado, mejor dicho, más que invitación, un llamado a toda la iglesia. San Pablo decía en ese capítulo 5, si después tenemos tiempo lo leemos, ese capítulo 5 decía que nosotros tenemos que decirle a la gente, por favor, reconcíliense con Dios. Pero lo que San Pablo estaba diciendo no eran puras palabras, era espíritu, era realidades, en sabiduría, como él obraba. Ustedes saben que él llegó allí a Atenas y él inmediatamente supo que, dijo, espérate, ¿por dónde entro esta gente? Y le entró ahí, mira, yo vengo representando a ese Dios que ustedes no conocen, a ese Dios invisible que ustedes pusieron en un pedestal ahí, al Dios no conocido, a ese que yo predico. Y entonces interesó a la gente, y les interesó y vieron la elocuencia, porque San Pablo llevaba espíritu. Y eso es básico para que nosotros podamos entonces ser efectivos en aquellos deseos de nuestro corazón de darle a otras personas el conocimiento de Cristo, llevarles al Señor y llevarles a precisamente una bendición de Dios en nuestras vidas, para que otras personas, aunque no son llamadas a un ministerio, no son llamadas a nada en particular,
pero sí son llamados a conocer a Dios. Todo. Dice, San Pablo decía que todos los hombres deben llegar al arrepentimiento y al conocimiento de Jesucristo, que es el Señor de toda la humanidad. Nosotros estamos viviendo en un tiempo donde se nos está dando, o le están dando, por ejemplo aquí en América, le están dando a todo el mundo cristiano unas ideas de que no, que aquí tenemos libertad y que aquí somos de todas las religiones y aquí respetamos a las religiones todas, desde los musulmanes hasta los todos, y realmente es un mensaje un poquito torcido, un mensaje que no viene del corazón de Dios. El mensaje que viene del corazón de Dios es un mensaje donde establece a Jesucristo como el Señor, no a Jesucristo el jefe de la Iglesia Católica o la Iglesia Evangélica, sino el Señor de la vida. ¿Ve? Y el Señor de la vida tiene mucho más que ofrecer que lo que nos han ofrecido las religiones, porque las religiones nos han ofrecido el cielo nada más. Y el Señor Jesucristo en este día no está ofreciendo el cielo, sino está revelando a través de sus profetas, a través de sus siervos, está revelando la totalidad de la vida y el misterio de la vida. Si los profetas en este día, o si los siervos en este día funcionan como Dios quiere en este día, el mundo entero conocerá que realmente hay un Dios y que ese Dios es el causante de nuestra vida, el que hizo a Adán, el que trajo todo lo que es lo que conocemos como ser humano sobre la tierra, y que ese Dios es responsable, nuestro Dios es responsable, el Dios que hizo todas las cosas es responsable de que continúe su plan y que nosotros podamos ser llevados a un varón perfecto. Ahora, para ser llevados a ese hombre, a un varón perfecto, a la estatura, a la plenitud de un hijo de Dios, nosotros tenemos que entender una cosa, y que yo quiero que esta noche ustedes se lleven. Si se les olvida todo lo que he dicho, ustedes se van a llevar una sola cosa. Jesucristo en el capítulo 5, yo quiero que si puedes leer ahí Hebreos 5, del 1 al 4. Yo quiero que ustedes, que todos nosotros nos regocijemos en este día de sentir un alivio tremendo para nuestras vidas y un descanso en lo que esa escritura nos está trayendo a nosotros. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Por los pecados. Pudiendo sentir compasión a nivel de los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí mismo este honor, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que él le habló así: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ok, entonces fíjese bien, nosotros no estamos en el sacerdocio levítico, pero tenemos un principio que Dios usó bajo la ley, y ese principio lo sigue usando. En ese principio es de poder comunicar con otros y de poder tener responsabilidad para que otros conozcan y otros pues tengan el privilegio grande de ser llevados a los pies del Señor. Entonces, cuando nosotros vemos eso, vemos que es el mismo principio. Pero ¿qué pasa? Que en el nuevo pacto nosotros vemos ahí San Pablo explicando lo de los ministerios. Y en el nuevo pacto vemos a San Pablo explicando, como en el capítulo 5, el ministerio que tiene la iglesia, el único ministerio. Por años hemos enseñado que el único ministerio que tiene la iglesia, que es para todos los que pertenecen a la iglesia, o sea, lo que son la iglesia del Señor, es el ministerio de la reconciliación. Lo hemos enseñado siempre. Pero ¿qué pasa? Que nos hemos encontrado con que la gente tiene, o yo por lo menos me he encontrado con que la gente tiene un concepto de iglesia. Sí. Yo no estoy hablando de la iglesia bautista que es la casita esa que está al lado de la hermana del hermano de Santiago y Dora, sino yo estoy hablando de lo que es cada uno de los que pueden tener conciencia de que son el templo de Dios, y que siendo el templo de Dios, entonces se reúnen como iglesia para entonces tener la oportunidad de ministrarse unos con otros, de ser ayudados, y también esto es de edificarse
y también entonces de participar del misterio de Cristo, donde somos llevados de gloria en gloria hasta el conocimiento pleno. Eso es. Entonces nos encontramos con esas dificultades, pero si alguien necesita que se le explique algo, pero no podemos llegar, yo no puedo llegar allí al lado, ahí a la iglesia de nuestro hermano y digo, ¿quién es el sacerdote aquí? ¿Cuál es el pastor? Bueno, pues yo te voy a traer la verdad. Eso no es así. No tenemos nosotros ninguna autoridad para estar metiéndonos en lo que el hombre ha hecho y todo, pero sí podemos nosotros participar de la reconciliación, esto es hacer partícipe a otros de la reconciliación. Entonces, qué bueno, a lo mejor no me llaman hermano, pero yo conocí un hermano de allí que se paró un día que yo tenía mi camioneta ahí que se había quedado sin electricidad, y ese se identificó, me dijo, yo soy hermano en Cristo aquí, cuando nos identificamos, porque vio el sello en la camioneta, y entonces él dijo que era de la iglesia. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Encontrarnos a personas y que no haya una diferencia, que nosotros veamos que todos son hijos de Dios, que todos son del Señor Jesucristo, que Jesús compró a todos, y aún a los incrédulos, aún a aquellos que dicen que no hay Dios. Pero ¿qué necesitamos nosotros para poder tener esa reconciliación? Lo que necesitamos es puro amor, nada más. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar ese hermano que llegó hasta ahí? Mira, pues obró muy bien. ¿Ve? Porque él no se paró porque yo dije, soy hermano en Cristo. No. Él se paró porque vio mi camioneta allí. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Una acción. ¿Ve? Y hay otros que a lo mejor no quieren hacerlo, nada más que quieren hacer un favor a hermanos en Cristo, no sé. Hay mucha diversidad de pensamientos. Pero lo que gobierna tu corazón, los pensamientos que gobiernan tu corazón, así son las acciones tuyas. Es el fruto tuyo. Y yo me estremezco cuando veo que no, sí, cuando veo que no hay, sí, que hay debilidad, que se están poniendo flaquitos algunas personas, ven muy amadas de uno, y que digo, bueno, Señor, ¿qué hago? Les exhorto, les pongo una ley para que coman. Y el Señor me dice, no, ¿te acuerdas cuando tú eres pequeño? Tu mamá te caía atrás para que tú comieras y mire, no comía. Pero puede ser que el Señor traiga una misericordia grande. Yo no sé, como Dios es Dios de oportunidades, y si les da una buena oportunidad, y yo por eso siempre pido misericordia para otras personas, sobre todo en Cristo Jesús, porque necesitan, ¿no? Y en esta misericordia, pues, nos hemos encontrado esta noche pensando en todas estas cosas. Bien, hay otro versículo que comienza después del 5, o sea, después del 4-5, del mismo Hebreos 4, pero en el 5. ¿Dónde quiero entrar ahora? Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, ¿quién era Melquisedec? Melquisedec fue un sacerdote que Abraham le dio los diezmos, que sin padre, sin madre, sin genealogía, un sacerdote de lo alto. Aparece antes que hubiera la ley, aparece un sacerdote de Dios. Cuando Moisés apareció por allá, un profeta, que un rey le pagó para que maldijera, ¿te recuerdas? Un vidente, era un vidente, un profeta, veía las cosas. ¿Ve? Y ustedes se recuerdan la historia. Entonces son cosas que nosotros decimos, bueno, ¿y de dónde salió este hombre? ¿Quién es este hombre? Unos dicen que todavía era no sé quién que vivía, uno de los hijos de Noé, otros dicen otra cosa, pero todos son, imagínense, son conjeturas. Necesitamos simplemente una revelación del Espíritu, porque en Dios no hay tiempo. Y nosotros podemos en el Espíritu, que el Señor nos lleve a la historia, porque son historias que tienen encerrado cosas. Bueno, Jesucristo, ese es el sacerdocio de Jesucristo, sin padre, sin madre, sin genealogía. Quiere decir que nosotros no somos sacerdotes del Señor porque mis padres fueron sacerdotes, mis abuelos fueron sacerdotes. Sí, no es por herencia.
es por llamado. Entonces, dentro de todo el cristianismo, dentro de todo el pueblo de Dios, Dios levanta de toda lengua, pueblo y nación un sacerdocio diferente. Un sacerdocio que ahora nosotros podemos decir es según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque nuestro Melquisedec ocupa el lugar del trono, y su trono de justicia nos ha invitado a que nosotros podamos ser expresivos o expresar lo que es su misericordia, su sacerdocio hacia afuera, ¿ve? Que por eso somos sacerdotes, por eso dice el capítulo 5 del libro Apocalipsis. Y también que nosotros podamos entonces alcanzar lo que nosotros necesitamos experimentar. Fíjense que estoy usando la palabra experimentar. Ok, si nosotros seguimos leyendo ese 5, leemos el 6, nos vamos a encontrar que Jesucristo fue perfeccionado. Y ahí es donde quiero entonces unir todo lo que he dicho con esto. A ver cómo es. Y Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas. Me parece un eco, ¿verdad? Al que lo podía librar de la muerte, fue oído de su piedad. ¿Acaso estamos reverentes? Aprendió la obediencia por lo que padeció. Por lo que padeció aprendió la obediencia. ¿Y qué? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser fuente de eterna salvación para todo el que lo obedece. Y fue proclamado públicamente por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ok, vamos a un momentito ahí. Jesús, hijo de María, nacido de lo alto, no tenía pecado. Nació sin pecado. Que la carne de María, que era su carne, Y los ángeles se les dijo, vayan allí y adórenlo. Nació el Mesías, nació Dios hombre, el nuevo hombre, el hombre perfecto, ¿no es cierto? A los 12 años, ¿qué dijo a los doctores de la ley? En los negocios de mi padre me conviene estar. En los evangelios dice, según era su costumbre, abrió el libro, o sea, él iba como costumbre, como todo judío, pasó entonces todo el ritual de la ley, los libros que tenía que aprenderse de memoria, todo. Y a los 29 años y medio, a los 30 años, comenzó su ministerio. Si nosotros vemos a Jesús como un hombre normal, y que eso es bueno que nosotros veamos que es un hombre como tú y como yo, fue así como tú y como yo, ¿ve? En su carne, ¿ve? Te dije que era carne de María, ¿no es cierto? Así que como tú y como yo, porque María también es como mi mamá. Mi madre también tenía la misma carne como yo. Bien, entonces, ese Jesús que fue allí como vimos en las clases, que fue ahí a Jordán, y que fue sumergido en las aguas de muerte, ¿qué fue lo que murió de Jesús en esas aguas de muerte? ¿Qué fue lo que se murió en esas aguas de muerte? Lo que se murió en esas aguas de muerte es el hombre que cargaba la carne de María. Entonces él venía ahora en su peregrinaje a llevarnos a todos en su justicia, porque el hombre natural no podía cumplir la justicia de Dios, no podía cumplir la ley. Entonces cuando Jesús surge de las aguas y que estudiamos en el tiempo del seminario que comenzó su ministerio, lo que hizo fue perfeccionarnos a nosotros en cada una de las oportunidades que Dios le dio, que lo llevó por el Espíritu primero a ser tentado por el diablo en las 3 tentaciones de Eva, se recuerda, en el desierto. Y los ángeles le servían. Y dice el libro de Hebreos, y fue perfeccionado. ¿Quién fue perfeccionado? Fue perfeccionado su cuerpo, Jesús. El Cordero era uno solo, el Cordero de Dios, el único que puede abrir los sellos. Pero tú y yo somos el cuerpo de Jesús. Y ese hombre que eres tú y yo, y son todos los hombres que Dios ha llamado al sacerdocio de toda lengua, pueblo y nación, esos hombres son perfectos. Entonces tú y yo en esta noche somos perfectos hijos de Dios. Y en el capítulo 12 del libro del mismo Hebreos, dice que en el monte de Sión están los espíritus de los justos hechos perfectos. No es lo mismo que yo espere ser transformado, que yo sea cambiado en mi conciencia de hombre. Yo digo, bueno, ¿cómo es ser un hombre perfecto? Bueno, no decir malas palabras, no decir mentiras,
ser honesto. Yo no sé cuántas ideas tú tienes de que ser perfecto. Pero nosotros estamos trabajando no con ideas, sino con pensamientos que vienen de lo alto. Y cuando el Espíritu de Dios te da un pensamiento como este que sale de tu corazón, tú eres un hijo de Dios, tú eres perfecto. Cuando viene ese pensamiento, tú no puedes ser más nada que un hombre perfecto. Bueno, y ese hombre perfecto como es, Señor, mira, necesito, tengo en mi cuerpo, tengo dolores, en mi alma tengo aflicciones, en mi espíritu hay cosas que no entiendo. ¿Cómo tú me vas a decir que soy perfecto? Entonces yo me estoy extendiendo ¿a qué? No, simplemente tú eres un hombre de fe, tú eres un hijo de Dios, un hombre de fe, un sacerdote de Jesucristo es un hombre de fe, un llamado del Señor para sentarse en el trono con el Señor es un hombre que solamente depende de la revelación de lo que es la perfección de Dios, que pueda caminar en eso. Y entonces todo lo demás, no, y te repito, no es lo mismo que tú, un hombre, quieras ser perfecto, que quieras alcanzar sabiduría, que quieras alcanzar esto, que quieras alcanzar, es más, que algunas partes de tu cuerpo sean cambiadas, porque tienes las orejas muy grandes, o la oreja chiquita, o la nariz chiquita, o la nariz grande, y tú dices, no, espérate, yo en arte aprendí por los griegos que no soy perfecto. Pero es que Dios insiste que soy perfecto, porque somos perfectos en el nivel de justicia, en el nivel que tengamos nosotros en la manifestación de su amor. Lo que necesitamos nosotros es que ese amor se perfeccione, es el poder de Dios, y que nosotros podamos entonces funcionar en esa armonía tan grande. ¿Tú te imaginas que tú puedes llegar a un lugar y que estén por aquí la gente peleando y todo, y de buena a primera la gente empieza a tener deseo de tener paz? ¿Ves? Y digan, ¿qué está pasando? Y tú digas, bueno, esta es la palabra que Dios puso en tu boca. La palabra que Dios puso en tu boca, ¿cuál es? Y tú la lances. No digo si se van a quedar, óyeme, se van a quedar maravillados. Entonces, esto es lo que Dios nos ha permitido o nos quiere que nosotros vivamos su realidad. Yo sé que hay algunas personas que me dicen, hermano, hemos estudiado otro seminario más y otra cosa más. Dicen, mira, esto tenemos que hacerlo porque hay hambre. Pero entonces, ¿cuándo vamos a ponerlo por práctica? Bueno, lo ponemos por práctica en nuestro sacerdocio. Lo ponemos por práctica en la voluntad de Dios. Y lo ponemos por práctica en las obras que el Señor preparó de antemano para hacerlo. Por mucho que te quieras apurar, no vas a poder hacer más que lo que el Señor te permite hacer y que Él ya preparó para que tú lo hicieras. Entonces es un acuerdo con Él, es una alianza, es una realidad que no se puede explicar nada más que vivirse en esa profundidad, en esa realidad de Dios y nosotros en el Espíritu. Esa es la bendición que Dios tiene para nosotros en este día. Si nosotros podemos entonces recibir que Él ya nos perfeccionó, entonces ya la cosa es diferente. Por eso es que en la Escritura no dice nada más que 4 evangelios de cómo era Jesús. Y después algunas explicaciones más en lo que son las cartas de las epístolas. Y después en Apocalipsis que vemos un Jesús diferente completamente. Y cuando vemos allí entre los 7 candeleros, ¿qué vemos allí? Una figura con ojos de fuego, una espada en su boca, pies de bronce, un cinto de oro, una cabellera blanca. ¿Cuántas cosas vemos allí? Unas 7 estrellas en su mano. Porque está hablando de su cuerpo. Dice, y oí el sonido de muchas aguas. Me volví para buscar la voz que hablaba conmigo, era el sonido de muchas aguas. Lo que está mostrando es que miles, millones de personas que tienen ese sacerdocio de Dios. ¿Ves? Y eso es lo que el Señor está dándonos en luz, en conocimiento, para que nosotros pues, tengamos la oportunidad
de ver y de ser consolados también, porque nosotros tenemos hambre y sed de justicia, pero vemos los injustos que son la gente que está a nuestro alrededor, nuestros hermanos en Cristo, y también lo injusto que son el mundo entero. ¿Ve? Y entonces, pues, esta es la gran oportunidad que tenemos para que Dios haga su obra en nosotros y podamos nosotros también gozarnos y ser consolados un poquito en expresar nuestro sentir en Cristo, nuestro amor, nuestra fidelidad, lo que usted quiera expresar, lo que el Señor te dé permiso de expresar. Y este es el gran día de esta gran palabra, donde nosotros en Cristo estamos esperando que Él simplemente confirme y haga tanto el trabajo interno como también nos dé las pautas para poder nosotros expresarnos. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿por dónde nos quedamos, Mirna? ¿En qué capítulo? ¿En el 5? En el 12 de Hebreo, pero aquí está uno en el 2, que En el es 2. interesante. A ver. Dice, porque era propio de aquel por cuya causa son todas las cosas y mediante el cual todas las cosas subsisten en su designio de ir llevando muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por medio de padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu Amén. nombre en medio de la congregación. Amén. Ese está en el 2, ¿no? Ese es en el 2.11. Dice, El 2:11. he aquí que vengo de nuevo, yo y los hijos que Dios me dio. Porque así que todos han tenido en común una carne y una sangre. Claro. Él también participó de lo mismo, de carne y sangre. Sí, yo creo que, bueno, lo que alumbre el Espíritu de Dios, nosotros lo podemos entender. Usted no lo puede entender porque yo lo diga. Yo no lo puedo entender porque alguien me lo diga. Yo lo puedo entender porque cuando el Espíritu de Dios me da la luz y me confirma la verdad. Y sí es cierto que nosotros somos parte de ese hombre. Por supuesto que en nombre de Jesucristo no vamos a confundir que la persona de Jesús es una. Es la cabeza federal, él es uno. Es nuestro hermano mayor, porque está escrito también. San Pablo dice que es nuestro hermano mayor, nuestro primogénito, que es el primer hijo. Después todos los demás, el unigénito del Padre, pues es el primer hijo entre los hermanos. Entonces en cuanto a eso no hay ningún problema. ¿Sí? Un poquito más adelante en ese capítulo 5, ¿ya llegó al 6 todavía? Sí, ya la pasamos. Yo quiero leer el 6 ese un momentito para... Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas que pueden salvar, librarlo de la muerte, fue escuchado. A causa de su piedad. A causa de su piedad o de tu temor reverente, que es piedad. Y aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue proclamado públicamente por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿No te da gusto de que Jesús sufrió todas esas cosas para que tú no tuvieras que sufrirlo? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros ante una verdad tan grande? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer si el Señor dijo, trabaja por la comida que no perece, que vida eterna? Si el Señor dijo que Él trabajaba a las 12 horas, que trabajáramos mientras el tiempo de trabajar estuviéramos, que comiéramos, que nos reuniéramos para comer. ¿Qué podemos hacer nosotros si por un lado dice el Señor que estamos completos y por otro lado nos está diciendo que trabajemos? Y por otro lado está diciendo, Dios busca un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. Entonces, ¿cómo juegan estas dos cosas? ¿Será que acaso no lo está diciendo de nosotros, sino que Él mismo fue perfeccionado? Yo creo que las cosas escritas sobran. ¿Ve? Con dos o tres escrituras que usted ve y la confirmación del Espíritu Santo o la revelación del Espíritu Santo, usted se da cuenta de que nosotros no tenemos necesidad para ser perfectos de hacer nada, pero sí tenemos necesidad de que algunas cosas se mueran en nosotros y que lo único que glorifica al Señor es que nosotros voluntariamente aceptemos
el llamado que Dios nos ha dado. Hay dos personas moliendo en un molinillo. La una será tomada y la otra dejada. ¿Ve? ¿Y cuántos más ejemplos hay de eso? Entonces, ¿quiénes son los que he escogido? Los que se deben escoger. ¿Acaso entonces Dios no tiene poder para obligarte a ti, a que una vez que te llamó, que te obliga a entrar por el llamado tuyo? Así no trabaja nuestro Padre. Porque eso sería entonces romper completamente el orden. Nosotros somos hijos de Dios y hemos respondido a Dios porque queremos responder a Dios. Porque hemos movido nuestro corazón, y yo le digo así también a los hermanos y a personas que hablo. Le digo, usted tiene la oportunidad simplemente, si quieres o no quieres. ¿Por qué no estamos decidiendo nada por nosotros mismos? Nosotros hemos venido a Cristo porque el Señor nos trajo, porque nos invitó, porque se reveló a nosotros. Y ahora entonces, a la hora de ser llamados como sacerdotes de Dios Altísimo, viviendo en este tercer día, para poder entonces dar una palabra o una comida o una ayuda, un vaso de agua, aunque sea, a un prójimo. Y nosotros en este día tenemos la gran oportunidad de decirle sí, lo hago y quiero glorificar tu nombre y quiero o no, Señor. Entonces, ¿cuándo le podemos decir, por qué le podemos decir al Señor que no? A ver, ¿qué piensan ustedes? Y terminamos ya. ¿Qué piensan ustedes? Podemos decirle que no. ¿Qué hace Dios entonces? Pues se pone a llorar porque el hermano Pablo no quiere responder. No, el amor y la misericordia sigue para mí. Simplemente yo me pierdo la oportunidad de participar de la gloria de Dios. ¿Ve? Es la única cosa. ¿Y sabe qué pasa? Que en esa forma se puede glorificar al Señor. No podemos decir más nada que voluntariamente lo hacemos. Y lo hacemos porque sí nos gusta hacerlo. Y cuando entonces no tenemos hambre, como quiera, entonces sí, bueno, yo no tengo hambre, pero tengo una necesidad de avanzar, de crecer. ¿Ve? No puedo entonces nada más que sentarme en una silla y, Señor, entonces tú dame lo que tú quieras. Es como una persona que busca trabajo y se siente en una silla y, no, Señor, estoy esperando por el trabajo tuyo. No va a llegar nunca. Rogando a Dios encontrarlo. Hay una acción nuestra que glorifica al Señor. Hay una acción nuestra dentro. No estamos inventando un trabajo que nosotros, oye, Señor, yo vengo aquí a proponerte que me uses. Estamos respondiendo donde hay miles, millones de personas que están respondiendo, o millones de personas que no responden. Y eso nos vamos a encontrar con esto dentro de todas las organizaciones, dentro de toda la iglesia visible y en nuestra propia iglesia visible. Nosotros nos encontramos con personas que realmente no tienen conciencia de que se están muriendo de hambre, porque están tan estragados que ya no tienen nada fuerza. ¿Y sabe lo que dice un poquito más adelante en ese capítulo 6? Dice, la tierra que no produce fruto simplemente se seca. Y no pueden otra vez, entonces, vamos, que vuelva entonces el Señor a morir por ellos, y que vuelva entonces a arrepentimiento, y que se muera, que Jesús vuelva a morir por ellos, y entonces dice simplemente lo que está destinada a ser quemada. Si no produce fruto, pues esa hierba, esos pedazos de tronco, de árboles, de cosas que están secos, que no produjeron, pues lo que se van a hacer es ser usados para la leña, para el fuego. Y es bien exacto, Señor. Entonces, una cosa es que yo decida por el ministerio, y otra cosa es que yo, teniendo la oportunidad de comer, que es lo que la iglesia me ofrece, pues entonces, y de ser edificados unos con otros, eso es comer. El Señor nos mandó a que comiéramos. San Pablo dice que nosotros la reunión de la iglesia es para comer, es para comer al Cordero. Entonces, yo sé que lo único que puede salvar a una persona que esté en esa situación es que sea ignorante. ¿Ve? Pero yo no sé, yo no puedo juzgar. Solamente pido misericordia para mí y para otras personas. Pero realmente hay gente que se está muriendo de inanición. Se están secando. Y eso es drástico.
doloroso, le suelte una lágrima a cualquiera. Entonces, ¿qué hacemos, Señor? Bueno, yo lo único que tengo es en mi corazón que si el Señor se reservó 7,000 rodillas para la venida de Elías, o sea, con el tiempo de Elías, Él dijo que iba a haber un tiempo de restauración, que Elías tenía que venir y restaurar todas las cosas, y solo lo único que quiero creer y creo es que hay 7,000 rodillas que van, bueno, que nos vamos a gozar, porque si alguien quiere verlo, soy yo, y si alguien quiere verlo también con los ojos naturales, soy yo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos vivido lo que es un mover del Espíritu de Dios, y veíamos que la gente tenía hambre y que tenían sed de justicia, y que, bueno, para nosotros fue que hay una aventura. Y por eso digo que con el Espíritu de Dios es una aventura. Es una aventura donde cada día es un episodio nuevo, y cada día tiene un episodio más interesante. Y es como las novelas americanas que no terminan, que llevan años de años. Así llevamos nosotros. Yo tengo la misma hambre, o tal vez más, de cuando comenzamos allá en el tiempo del movimiento carismático, donde nos reuníamos todas las noches, donde a veces nos amanecía es que esa luz estaba amaneciendo. Pero todo eso fue por la gracia de Dios, y porque también cuando vino la oportunidad, dijimos, esta es la oportunidad, vamos a echarle mano. Y tanto yo tengo la conciencia de que el Señor nos ungió, nos llenó, estoy hablando de mucha gente, miles de personas. Y como decía los otros días, conocimos congregaciones que fueron porque Dios les dijo, salieron de sus templos y acamparon por allá, no una, muchas. Estaban acampados en los campos de ahí de Georgia. Allá estaban acampados la gente, y usted hablaba con esa gente, y no, unas mujeres que vieron visiones y vieron y tuvieron revelaciones y sueños y profecías. Y era algo y nos decían ellos, no, hay otra congregación que está en tal lado. Y nosotros íbamos allí porque queríamos también encontrarnos con gente que tuvieran la misma hambre que teníamos. ¿Ve? Porque nos inspiramos unos a otros. Bueno, hay 7,000 rodillas, y esas 7,000 rodillas no son gente que no quieren comer, no son gente que simplemente le van a decir al Señor, sí, Señor, yo quiero, yo acepto el llamado que tú tienes. Y en esa esperanza estamos nosotros en este día. Porque si me voy por la vista, yo creo que entonces digo, bueno, Señor, apaga y vamos. Estamos viviendo en términos de, vaya, si vamos a dar una ojeada hacia afuera, cantantes cristianos, negocios cristianos te lo poniendo entre comillas, ¿ves? ¿Y qué están haciendo? Todo popularidad, el hombre, popularidad, es el tiempo donde más apóstoles y más y no estoy diciendo para echar abajo todo lo que dije, al contrario, todo esto el Señor lo ha permitido y lo sigue permitiendo para que nosotros, viendo estas cosas, no caigamos en el error grande de estar usurpando el lugar que le corresponde al Señor. En el libro de Isaías hay un escrito donde dice que hay una serie de personas que no pueden leer, y hay una persona que sí puede leer. Y está Dios, que le dio el libro al que sabe leer, pero se lo dio cerrado. Y cuando está el libro cerrado, ahora que estamos estudiando los sellos, que usted está dando lo de los sellos, dice, si se lo da, él no puede leer, no puede entonces enseñarle a la gente. Y la gente, dice, se le da el libro abierto a la gente en este sistema que Dios permitió, pues dirán, no sabemos leer. No. Entonces, ¿a quién se lo da? ¿A la gente que no sabe leer? ¿O se lo da a aquella persona que dijo, sí, Señor, yo te represento, yo ocupo el lugar físico de ti, Señor? Yo ocupo el lugar de mi Señor y mi Rey. Yo soy un sacerdote de Dios. Y si eres sacerdote de Dios, entonces Él te puede dar el libro completamente abierto. Yo sé que tú no puedes ir a vislumbrar, a darle una luz
muy fuerte a unas personas, pero sí tú puedes decir la verdad. Jesucristo decía la verdad. Y la decía delante de fariseos, delante de religiosos, delante de aquel pueblo. Las multitudes no sabían mucho, pero tenían necesidades. Los discípulos no sabían mucho, pero eran enseñados por el Señor. Y después que el Señor no estaba, se quedaron ellos. Y dice la Escritura también que es necesario que el cielo, que Jesucristo esté oculto hasta que venga la restauración de todas las cosas. Entonces, ¿cómo van a escuchar? Lo que van a escuchar es una voz de Él nada más. La voz de Elías decía, hay uno en medio vuestro que ustedes no conocen. La voz de Elías en este día, que es la voz del Espíritu de nosotros, dice, hay uno en medio nuestro que ustedes no conocen. Dice, ¿quién es? Bueno, es un hombre de muchos miembros. Y ese hombre de muchos miembros tiene la respuesta a toda la necesidad del mundo, porque ese es el que está dándole el conocimiento del reino y que tiene poder para restaurar todas las cosas. No es pelear contra uno ni pelear contra otro. El Señor es el que pelea. Nosotros no peleamos. Nosotros somos obedientes, abrimos nuestra boca y el Señor la llena. Y en este día pues estamos contentos de que se acerquen, estamos más cerca de lo que nosotros nos podemos imaginar de una gran aventura con el Espíritu. Y una gran obra que realmente yo no me la quiero perder. Y eso es lo que estoy pidiendo para el resto de los hermanos. Y los que no tienen hambre, que el Señor nos dé entonces en su misericordia una palabra para animarles. Padre, te damos gracias porque sabemos que tú, Señor, estás ayudándonos. Gracias por la palabra escrita. Gracias por los pensamientos que tú pones en nuestro corazón. Y gracias, Padre, porque esta noche nos podemos ver perfectos en ti, Señor. Tal vez tenemos un poquito más de alcance, un poquito de menos, pero tenemos un ministerio maravilloso y hemos leído lo que San Pablo dijo en 2 Corintios 5, y este ministerio de la reconciliación es importante que nosotros podamos participar de él y que podamos también glorificar tu nombre a través de las palabras que tú pones en nuestra boca. Estamos de acuerdo, Padre, en que tú sigas adelante en la obra que tú haces personalmente, edificándonos para llevarnos a esta estatura en experiencia de un varón perfecto que ya somos. Gracias por la misericordia tuya, y gracias porque esa misericordia tuya te la estamos pidiendo también para todos aquellos que no tienen hambre ni sed de justicia y que realmente no presentan ningún fruto, y ni los hombres pueden comer, ni tú puedes comer, ni ellos pueden comer. Pero te pedimos que tú tengas misericordia de ellos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, pues hemos terminado.